Nuevamente, hermanos, recibamos la bendición de nuestro Señor. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema, se llama Los Testigos de Dios, pero por supuesto sigue el mismo orden del tema anterior que hablábamos en 5 partes, daremos la talla. Si ustedes recuerdan, durante las últimas 3 lecciones hemos estado estudiando el interludio que se dio entre la 6ª y la 7ª trompetas y lo que la iglesia debía hacer en tiempos de tribulación. Pusimos especial énfasis en 2 llamados especiales que Dios le hace a su pueblo. El primero fue apreciar la palabra de Dios y apropiarse de ella, que la vimos en el capítulo 10, versos 1 hasta el 11, y la segunda fue llevar a cabo un completo examen de sí mismo usando como norma esta palabra, específicamente en los versos 1 y 2 del capítulo 11. En el presente estudio y en el próximo también estaremos viendo un tercer llamado, y ese tercer llamado va a ser predicar y enseñar esta palabra sin que nos importen las consecuencias. Óigase bien, predicar y enseñar esta palabra sin que nos importen las consecuencias. Esta lección, hermanos, da inicio a un estudio sobre los 2 testigos. Si ustedes recuerdan, en el material introductorio de Apocalipsis se usó el relato de los 2 testigos para ilustrar el triple mensaje de victoria del libro. Y yo se los recuerdo. El primero es el conflicto entre el bien y el mal, que es lo que se está tratando durante todo el libro. El segundo es la aparente derrota del bien. Óigase bien, entiéndase la aparente derrota del bien, no es que el bien haya sido derrotado. Y en tercer lugar, la victoria final del bien, que es lo que vamos a entender cuando lleguemos al final del capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Ahora quiero usar un enfoque completamente diferente. Nos vamos a centrar en 5 verdades. 5 verdades acerca de lo que sucede a quienes dan testimonio de Dios. 5 verdades que cada uno de nosotros necesitamos conocer. Usted puede responder al llamado a predicar y a enseñar la palabra y hacerlo sin que le importen las consecuencias. Esta es la realidad. Usted va a predicar, como vamos a ver en esta lección, en las diferentes disertaciones, de que hay personas que no les gusta la verdad, que cuando les decimos la verdad bíblica, por supuesto, no les agrada. Esta semana yo fui al barbero, y el barbero es un evangélico, y todo el tiempo me está preguntando, y yo lo he evangelizado como ustedes no tienen idea. Y empezó siempre con la charla religiosa.
y me empezó introduciendo y me dice: ustedes son bien diferentes, ¿verdad? Es que mira, le digo, no es que seamos diferentes, es que la palabra de Dios así es. Yo nunca te voy a hablar ni te he hablado lo que la palabra de Dios, especialmente en cuanto a la doctrina bíblica, ella dice. Allí es donde vos me decís que somos diferentes. Es que nosotros somos diferentes porque nosotros, la palabra de Dios no nos autoriza a salvar a personas con solo levantar la mano, con aceptar a Cristo en su corazón. Le digo, por eso es que somos diferentes. La palabra de Dios enseña que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le digo, fíjate que la palabra "y" es una conjunción, y esa conjunción no indica que podemos hacer una excepción, ¿ves? Por eso es que somos diferentes. Entonces, hermanos, vamos a estar estudiando estas 5 verdades. Usted puede responder, como le repito, a ese llamado a predicar, a ese llamado a enseñar la palabra y a hacerlo sin que le importen las consecuencias. Si aprende estas 5 verdades, usted no va a tener problemas. Se destacarán en esta primera lección de los 2 testigos las primeras 3 verdades. En la siguiente lección, después de disertar sobre 3 o 4 intervenciones dominicales, en la siguiente lección vamos a ver las otras 2 verdades. En primer lugar, note cómo es que Dios le aplaudirá. Usted sabe lo que es aplaudir. Cuando aplaudimos es porque estamos felicitando a alguien, es porque le estamos congratulando por cualquier éxito obtenido, por su vida que ha sido de éxito en determinada situación o por su onomástico. Depende de la situación que se quiera aplaudir. Pues Dios, hermanos, le aplaudirá. Miren lo que dice en los versos 3 y 4 de Apocalipsis 11. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Cuando usted testifica acerca de su fe, necesita sentir que la misión es divina. Necesita entender, hermano, hermana, que esa misión es divina. Necesita tener la convicción del que dice: estoy donde Dios quiere, haciendo lo que Él quiere. Y esa es la convicción que usted debe de tener al estar en su iglesia. Estoy donde Dios quiere, haciendo lo que Él quiere. El texto bajo estudio inicia diciendo: y daré a mis 2 testigos. Puede tomarse aquí como autoridad. El énfasis precisamente está en el hecho de que Dios, que es Dios quien está al mando, ¿verdad? Es Dios quien está al mando. Los 2 testigos aparecen en la narración sin un preámbulo alguno. O sea que no se hace una presentación de los 2 testigos, no se hace una introducción de los 2 testigos. Es decir, después de que el apóstol Juan se le da la orden de medir el templo, aquellos 2 testigos aparecen de repente en el centro del escenario. Aparecen de repente en ese centro del escenario.
Entonces, entienda que no se trata de una escena nueva, no se trata de un cuadro nuevo, no se trata de una situación nueva, sino que es continuación de lo que se ha venido presentando. El versículo 3 comienza con la conjunción y, la cual, como lo he dicho, lo vincula con los versículos anteriores. Ustedes pueden noten el verso 3, es la primera palabra que usa, y daré a mis dos testigos. Esto está indicando que ese y, cuando se usa la palabra y, la conjunción y, no se puede usar en forma aislada. En varias ocasiones he usado ante ustedes este ejemplo. Nadie de repente está callado y empieza una conversación diciendo ¿y qué? Y sin palabras anteriores, sin pensamientos anteriores, no dice nada. Pero cuando usted está dialogando y fíjense que por lo que le he venido contando, ¿qué viene a la mente? Que hay un contexto anterior, que hay una hilación, que hay una cadena de lo que usted ha venido escuchando. Entonces, esta conjunción y vincula con los versículos anteriores. La voz, que es la voz enviada por Dios, o tómese como la voz de Dios, que mandó a Juan de hacer la medición, continuó hablando, hermanos. Esa misma voz continúa hablando. Y daré a mis dos testigos que profeticen. Entonces, profetizar equivalía a hablar por Dios. El verbo testificar, hermanos, significa dar testimonio. Miren lo que tiene aquí el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces significa dar testimonio de conocimiento de primera mano. Uno que testifica es precisamente el que da conocimiento de primera mano. Por eso es que en los códigos penales civiles el testigo falso es un testigo que está sujeto a que él también se le juzgue y sea condenado. Testificar, hermanos, equivale a tener un conocimiento de primera mano. Lo que nosotros vemos, hermanos, es que la palabra testigo reviste pues cierto matiz de gravedad que se ha perdido en nuestro idioma español. Es decir, usted tiene que entender que si usted va a testificar de algo es porque a usted le consta, porque usted está completamente seguro. Es la misma palabra que en aquel tiempo en el idioma griego se usaba para mártir. Un mártir, uno que va a la par de testificar. El pasaje, hermanos, no indica el contenido del mensaje de los dos testigos. Sin embargo, Apocalipsis habla a menudo del testimonio de Jesucristo. De aquí en adelante voy a estar usando y vamos a estar leyendo una serie de textos bíblicos, tanto de Apocalipsis como de otros libros antiguos testamentarios, para entender el centro
del mensaje que aquí se está presentando de los dos testigos. Es bastante probable que no lo vamos a ver en esta clase porque el tema es bastante largo. Pero veamos en primer lugar que Apocalipsis habla a menudo del testimonio de Jesucristo. Y vamos a leer comenzando desde el capítulo 1, los versos 2 y 9, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pasemos al capítulo 12, verso 17. Capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pasemos al capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, esto es, hermanos, que el testimonio, pues, o prueba que Jesús dio su vida, dio su enseñanza y dio su muerte de la palabra o mandamientos de Dios. ¿Ven? Esto es completamente claro. Entonces, los dos testigos proclamaban el mismo mensaje que Jesús proclamó. Ellos están haciendo y proclamar ese mismo mensaje que Dios proclamó. Tal mensaje había incluido dos aspectos importantes. En primer lugar, las buenas nuevas del Evangelio. Fíjense bien, las buenas nuevas del Evangelio. Y no solo esto, pues el contexto indica que también incluía una enérgica condena a los que rechazaban el Evangelio. Una enérgica condena a aquellos que rechazaban el Evangelio. Miren lo que dice el verso 10 del capítulo 11. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, precisamente el rechazo claro que aquí se está presentando. Entonces, nosotros podemos ver claramente esta situación en una forma bien definida. Cuando Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, él añadió: mas el que no creyere será condenado. Son declaraciones que son demasiado claras, hermanos, demasiado claras en relación a lo que el Señor nos está diciendo. Pero veamos, hermanos, cómo es
que la voz continuó. Miren lo que dice, que profeticen por 1260 días. Se ha sugerido que la razón por la que se habló de días y no de meses pudo haber sido porque el testificar, hermanos, es una ocupación de todos los días, y realmente así es. Nosotros, siendo cristianos, testificamos de nuestro cristianismo todos los días. En la lección anterior nos referimos al simbolismo de la expresión 1260 días, que equivale a 42 meses, los que a su vez equivale a 3 años y medio. Hicimos notar que en Apocalipsis la cifra 3 y medio, o sea, la mitad de 7, está asociada con tribulación, con severidad y con prueba. Esa es la realidad, dando a entender que habrá un mañana mejor. Pero por el momento, lo que más nos interesa, hermanos, es el hecho de que la extensión de tiempo que los testigos durarían profetizando era la misma durante la cual el patio y la ciudad serían hollados por las naciones. Miren lo que dice el verso 2: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, o sea, a las naciones, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollarán la ciudad santa durante esos 42 meses. Durante tiempos de tribulación, hermanos, Dios no oculta a su pueblo. Dios no esconde a su pueblo. Si un día viniera tribulación para la iglesia, hermanos, Dios no va a esconder a la iglesia. Por el contrario, ¿qué es lo que sucedió acá? Dios envió testigos. Dios, hermanos, envía a sus testigos. Los testigos, dice que estaban vestidos de silicio, allí en este versículo 3. El silicio era una tela áspera. Es como que si a usted le dijeran que se hiciera un vestido, imagínense un pantalón y una camisa de esos costales de esos costales peludos donde se colecta la cosecha del café, pero no de los costales lisos, sino de esa fibra peluda, hermanos. Yo no sé si usted cuando niño y cuando fue a las cortas le tocó taparse con esos costales peludos. Yo recuerdo que en mi caso yo lo hice, y eso es desagradable, hermanos. Bueno, el silicio era una tela áspera, hecha generalmente de pelo de animales, Cualquiera que sea el material que se use, tenemos que entender que el silicio no era nada agradable. Era usada por los que estaban dolidos, en primer lugar, a causa del pecado o de una pérdida. Vamos a ver estas diferentes situaciones, comenzando con Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, el verso 12. Ahí se presenta esta primera situación. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas y a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Ven? A vestir cilicio. O sea, era usada por los que estaban dolidos a causa del pecado o de una pérdida. Luego también, miren lo que podemos ver en Jonás capítulo 3, versículo 5.
Jonás capítulo 3 y el versículo 5 se lee sobre esta situación. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Ves? Luego también era la ropa apropiada para los hombres que llamaban a los pecadores al arrepentimiento. ¿Ves? Se usaba esta ropa para los hombres pecadores que llamaban al arrepentimiento. En otras palabras, pues, el cilicio simboliza las penas que el pueblo de Dios debe sufrir para propagar el mensaje de Dios. ¿Ves? Eso es lo que simboliza el cilicio, las penas que el pueblo de Dios debe sufrir para propagar el mensaje de Dios. Realmente, hermanos, una iglesia en la que se está muy cómodo es una iglesia que carece de poder para hacer que el mundo responda, ya sea salvándose u oponiéndose. Imagínense que en la iglesia tenemos la enseñanza bíblica que si tenemos necesidad de algo tenemos que orar y pedir y se va a dar. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero imagínense que todo lo que pedimos se nos concede con una facilidad tremenda. Queremos esto, nada más oramos y lo tenemos. Queremos lo otro, nada más oramos y lo tenemos. Y así, hermanos, toda la vida de la iglesia, todo es felicidad. Realmente, hermanos, si así fuera la vida de la iglesia, no apreciaríamos realmente lo que es estar dentro de la iglesia y lo que es tener las bendiciones de nuestro Dios. Por eso una iglesia en la cual se está muy cómodo puede carecer de poder para hacer que el mundo responda y que el mundo sea salvado de su maldad. ¿Ve? Porque realmente no hay esfuerzo, no hay sacrificio. Entonces, hermanos, estos dos testigos están predicando. En el versículo 4 se describe a los dos testigos como los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué es eso de delante del Dios de la tierra? Por supuesto que tenemos que entender que este Dios de la tierra recalca que Él es quien está al mando de todo. Es Dios quien está al mando de todo. Los cristianos primitivos habían reconocido el lenguaje adaptado del profeta Zacarías. Y miren lo que dice el profeta Zacarías en su libro, en el capítulo 4, en los versos 2 y 3. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Los 2 olivos de Zacarías fueron identificados como los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Miren lo que dice el versículo 14 de aquí de Zacarías, capítulo, vamos a ver, capítulo 4, noten lo que dice. Y él dijo:
Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Por lo general se reconoce que en el libro de Zacarías esta es una referencia al gobernador Zorobabel. Miren lo que dice en los versos 6 y 7 del capítulo 4. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Ven? Entonces, hermanos, vemos que por lo general, como he dicho, se reconoce que en el libro de Zacarías esta es una referencia al gobernador Zorobabel y a su colaborador Josué. Aquí mismo en Zacarías capítulo 3 verso 1, miren lo que dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Pasemos al capítulo 6, versículo 11. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que aquí se está identificando esta situación en una forma clara, pero hay una aclaración, que este Josué, que no es el mismo que estaba de la mano derecha de Moisés y que después fue el líder de los hijos de Israel en la tierra de promisión. No confundamos, doy esta aclaración porque hasta lo podemos confundir con Josué, el que tomó el lugar de Moisés cuando Moisés muere y que de cual tenemos hasta un libro ampliamente escrito. Zorobabel, hermanos, era el nieto del rey Joconías. Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 3, versos 17 hasta el 19. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, versos 17 hasta el 19. Y los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nebadías. Los hijos de Pedaías, noten, Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel, Mesulán, Ananías y Selomic, su hermana. Selomic, su hermana. Y hermanos, figuran en el linaje de la genealogía de Jesús. Por eso es que es importante que establezcamos estos datos para que posteriormente vayamos entendiendo lo que voy a hablar en relación a estos dos testigos. Miren lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 12 y 13. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Y vamos a Lucas capítulo 3 y el versículo 27. Lucas capítulo 3, verso 27. Hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Entonces ustedes pueden ver la importancia pues de establecer del por qué estamos citando el origen de Zorobabel. Muchos piensan que él habría sido legítimo rey de Israel
si hubiera habido un reino. A él y a Josué se le refirió como los dos ungidos en Zacarías capítulo 4, verso 14, que ya lo hemos leído, ¿verdad? Ya hemos identificado, porque tanto los reyes como los sacerdotes eran ungidos. Era la manera como se designaban los cargos sagrados en aquella oportunidad. Voy a darles varios ejemplos. Vámonos al primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, veamos el verso 1. Samuel 10:1 dice, primero: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Ve? Luego pasemos al capítulo 16, en los versos 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y miren qué hermoso lo que dice de David: y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y luego vamos más atrás al libro de Levítico. En el libro de Levítico, en el capítulo 8 y el versículo 12, se establece también esta situación: y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y más adelante, en el verso 30, dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermano? Yo le pido que tenga presente, no lo vamos a definir en esta clase, pero tenga presente la idea de un rey y de un sacerdote, porque lo vamos a usar más adelante. Volveremos a usar esta figura de un rey y de un sacerdote más adelante. Zorobabel y Josué vivieron durante el tiempo del retorno del primer grupo de exiliados en Babilonia, alrededor del año 520 antes de Cristo. En el libro de Esdras, en los capítulos 2 al 6, nada más se los menciono porque les estoy diciendo capítulos enteros. Esdras capítulos 2 al 6 habla de este grupo. También el libro de Ageo menciona esta situación claramente. Entonces, cuando los medos y los persas tomaron Babilonia, enviaron a los exiliados a su tierra de origen, y el primer grupo de cerca de 50,000 judíos regresó a Palestina. Miren lo que dice en Esdras, en el capítulo 2, versos 64 y 65. Vamos a consultar lo que dice Esdras capítulo 2, versos 64 y 65. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,737,
y tenían 200 cantores y cantoras. ¿Por qué he dicho que son cerca de 50,000? Porque si usted hace la suma, da una suma de 49,897. Entonces, el primer grupo de estos cerca de 50,000 judíos regresó a Palestina bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué. Mire lo que tenemos en Ageo capítulo 1, versículo 1. Vamos a consultar Ageo capítulo 1 y el versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, diciendo. Luego nosotros podemos ver que cuando arribaron a Jerusalén, comenzaron a reconstruir el templo hasta que surgió oposición y no continuaron. ¿Ve? 15 años después, los profetas Ageo y Zacarías fueron enviados por Dios para incitarlos a terminar el trabajo de Esdras. Vamos otra vez a Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2. Miren lo que aquí se está presentando, capítulo 5, versos 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadak, y comenzaron a reedificar, después de 15 años, pues, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Usted ha visto que Esdras se refiere a Josué como Jesúa. Jesúa es otra forma de escribir Josué, es el mismo Josué a quien se está refiriendo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero decirles? Que la visión de los dos olivos y el candelabro de Zacarías capítulo 4 tuvo como propósito persuadir al gobernador de que con la ayuda de Dios, óigase bien, con la ayuda de Dios, él podía terminar la obra que el Señor le había dado que hiciera. Observe lo que dice Zacarías en el capítulo 4 y el versículo 6. Miren lo que dice Zacarías. Mantengan su Biblia abierta en Zacarías para que no les cueste encontrar. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, puede que pregunte a alguien: ¿quién eran los dos testigos de Apocalipsis 11? ¿Quién eran los dos testigos de Apocalipsis 11? ¿Eran Zorobabel y Josué? Bueno, dejaremos la cuestión de la identidad de los dos testigos para después. Pero por el momento permítame subrayar que no eran Zorobabel ni Josué. Siempre busque el giro que se le da a las referencias al Antiguo Testamento, el cual le permite entender que Apocalipsis está refiriéndose a algo parecido y no a lo mismo. Hay que entender esta situación, hermano. Apocalipsis casi siempre se refiere a algo parecido y no a lo mismo. En la visión de Zacarías
había 2 olivos suministrando aceite a un candelabro. En la visión de Juan, habían 2 candeleros, hermanos. Habían 2 candeleros. Podemos nosotros ver que otra diferencia que hay entre las 2 visiones es que en la de Zacarías, el gobernador y el sacerdote eran los olivos, mientras que el candelabro era evidentemente el mensaje de Dios. Noten lo que tenemos aquí en Zacarías. Volvamos otra vez a Zacarías en el capítulo 4, versos 1 hasta el 6. Allí nosotros vamos a notar esta situación. Miren lo que dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito